La noche cae sobre Buenos Aires. No es una noche cualquiera. Es una penumbra que se arrastra, un manto de resignación y furia. En las esquinas, siluetas hurgando entre la basura, padres buscando lo que el supermercado ya no ofrece. En los bancos, colas interminables, la esperanza de retirar unos pocos pesos antes de que se evaporen, antes de que el billete que hoy vale algo, mañana sea apenas papel. Comercios con persianas bajadas, sus escaparates vacíos, espejos rotos de un sueño quebrado. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo la nación que fue el granero del mundo, la envidia de las potencias, ha caído tan bajo? Nos han contado una fábula. La Argentina, dicen, es una tierra de belleza maldita, de ciclos inevitables, una cultura que ama el drama, una nación condenada por su propio sino, una fatalidad, mentira, es la gran mentira. La tragedia argentina no es un capricho del destino, no es una maldición ancestral, es un crimen económico, meticulosamente perpetrado década tras década. Una lección brutal de la historia, olvidada a propósito, ignorada hasta la obscenidad. ¿Quién robó ese futuro? ¿Quién despojó a la Argentina de su grandeza, de su promesa, de su dignidad? Esta es la investigación de ese despojo. Este es el archivo de un robo, el contrato social, ese pacto invisible entre el Estado y el ciudadano. En Argentina fue corrompido, desfigurado. El mecanismo es tan viejo como Roma, tan eficaz como la guillotina. Comienza con la seducción, con promesas electorales imposibles, con un Estado que se ofrece como padre, proveedor, salvador. Se prometen viviendas gratis, empleos para todos, subsidios eternos, pensiones gloriosas. La casta política, la élite extractiva, vende la ilusión de una riqueza sin esfuerzo, de una redistribución mágica. Pero ¿cómo se financia esta utopía? La respuesta es siempre la misma. La maquinita, la impresión de dinero sin respaldo. Millones, billones, trillones de billetes que inundan la economía. Una droga para el sistema. Una ilusión de bienestar que oculta la verdad. Cada billete impreso es un impuesto invisible, es la expropiación silenciosa de tu ahorro, de tu trabajo, de tu futuro. Se imponen controles de precios, que aniquilan la producción, nacionalizaciones que espantan la inversión, subsidios masivos que crean una dependencia tóxica, una red de favores que enriquece a unos pocos a costa de millones. La casta se alimenta. El ciudadano ciego ante el brillo de las promesas no ve la trampa cerrarse y se cierra. Implacable. La inflación, ese monstruo invisible, devora los ahorros de toda una vida. El valor de tu dinero se evapora día tras día. Los controles de capital impiden que el talento y la riqueza se queden, los expulsan, los ahogan. ¿Por qué invertir en un país donde las reglas cambian con cada nuevo gobierno? ¿Dónde la propiedad privada es una sugerencia? El capital huye, el talento emigra. El ciudadano común, atrapado entre salarios que no alcanzan para la cesta básica y la incertidumbre de si su moneda valdrá algo mañana, ve cómo su esfuerzo se pulveriza. Las empresas quiebran, la producción disminuye. La nación se empobrece en nombre de una falsa justicia social que solo genera miseria para todos, menos para la élite gobernante. Una servidumbre moderna, una lenta asfixia. Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo no tan lejano en la historia, cuando el nombre de Argentina resonaba en los salones de Europa con admiración, no con lástima. Un tiempo, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la Argentina era un faro de prosperidad, una nación abierta al mundo, el granero del mundo. Sus llanuras infinitas alimentaban a Europa. Sus puertos bullían de actividad. Millones de inmigrantes de España, Italia, Alemania llegaban con la promesa de una nueva vida y la encontraban. Eran bienvenidos, trabajaban, prosperaban. La meritocracia era el credo. En 1900 la Argentina era la quinta economía global. Sí, escuchaste bien. La quinta. Su PIB per cápita superaba al de Francia, Alemania, Italia, incluso al de Estados Unidos en algunos periodos.
Buenos Aires era conocida como la París de Sudamérica, con sus rascacielos vanguardistas, sus teatros opulentos, sus bulevares elegantes. La gente hablaba de una moneda fuerte, respaldada, respetada. La confianza en el futuro era tan tangible como el aire que respiraban. El mundo miraba a la Argentina y veía el modelo de una nación pujante, bendecida por la naturaleza y forjada por el trabajo duro. Pero la semilla de la autodestrucción ya estaba ahí, latente. La Gran Depresión de 1929 fue un golpe, pero el verdadero punto de ruptura, la desviación fundamental, llegó en 1945, con la consolidación del populismo como ideología rectora. La retórica de la liberación nacional contra la oligarquía se volvió el estandarte. El Estado, antes un facilitador, se transformó en un actor omnipresente, en un proveedor omnipotente. Los primeros pasos hacia la expropiación silenciosa se dieron. La promesa de riqueza sin esfuerzo, la seducción de la dependencia, la nacionalización de industrias, la imposición de controles, la intervención en todos los aspectos de la vida económica, el inicio de la lenta agonía. Recuerdo la historia de mi abuela. Ella llegó a Argentina de Europa, huyendo de la guerra, con la esperanza de construir un futuro. Trabajó incansablemente, ahorró cada peso, cada sacrificio, pensado para una vejez digna, para legar algo a sus hijos. Para ella, el peso era sinónimo de esfuerzo, de futuro, pero luego vio cómo años de ahorro se esfumaban una y otra vez. Se tragaron su pensión, se volatilizaron sus planes, el peso se devaluaba, se multiplicaban los ceros, los billetes se convertían en papel pintado, la dignidad pisoteada por la irresponsabilidad política. Vi cómo la mirada de esperanza se transformaba en resignación, luego en amargura. He visto las caras de los que perdieron todo. El inmigrante que, tras trabajar décadas en una pequeña fábrica, tuvo que cerrarla porque los impuestos lo ahogaban, porque la inflación le impedía planificar, porque el gobierno cambiaba las reglas cada 6 meses. El empresario local que, con lágrimas en los ojos, tuvo que despedir a sus empleados, incapaz de competir con la marea de importaciones baratas y la fuga de capitales. Son historias de sufrimiento, de millones de vidas sacrificadas en el altar de la demagogia, la dignidad pisoteada, la desesperación grabada en los rostros, generaciones enteras con sus sueños robados. Ayer, Buenos Aires, la París de Sudamérica, la metrópolis brillante con el ferrocarril más rápido, el teatro más grande. Hoy, una ciudad donde la moneda es un chiste, donde la pobreza es un grito silencioso, donde la desesperanza es palpable. El espejo de la historia es brutal, la rima es un eco aterrador. Los mismos mecanismos que condenaron a la Argentina de hace un siglo siguen operando, una y otra vez, sin aprender, sin piedad. La inflación anual, cientos, a veces miles %, el dinero quemado en tiempo real, la fuga de cerebros. Los jóvenes más brillantes, los ingenieros, los médicos, los científicos, empacando sus maletas, buscando dignidad en otras tierras. La informalidad económica, millones trabajando en la sombra, sin derechos, sin futuro, para sobrevivir. La pérdida de valor de la moneda. Cada billete un testimonio de una promesa rota, la inseguridad creciente, la polarización social. Un país dividido, enfrentado, devorado por la grieta. Argentina no es solo un caso de estudio, es un laboratorio del colapso para el resto del mundo, una advertencia viviente de lo que sucede cuando una nación confía su destino a los charlatanes del populismo. ¿Qué deparará el futuro? Si la senda no cambia, la historia ya lo ha escrito. No es una predicción, es una constatación. La profundización de la servidumbre económica, la desintegración social, la pérdida de soberanía real a manos de acreedores externos, aquellos que se aprovecharán de un país de rodillas. La irrelevancia en el escenario global, una Argentina que se mira al espejo y solo encuentra el fantasma de lo que fue, un espectro, una tragedia repetida hasta la náusea. Pero no todo está perdido.
Para el individuo, para quien escucha, no hay magia, no hay mesías, solo principios eternos. Proteger tu capital, escapar de la trampa monetaria. Oro físico, no papel, oro, tierras productivas, activos reales, fuera del alcance del Estado depredador, de la casta expoliadora. La educación financiera como tu armadura, tu escudo contra la ignorancia impuesta. Las habilidades, tu capital humano, tu capacidad de producir, de crear valor, es tu última frontera contra la expoliación. No seas un súbdito, sé un productor, sé tu propio banco, sé tu propio refugio. Argentina es una advertencia, una parábola brutal, un recordatorio sombrío de que el crimen más devastador no siempre se comete con sangre, sino con tinta y leyes, con promesas vacías y la imprenta de billetes. La historia no perdona a quienes la ignoran. Aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. No seas tú uno de ellos. Para comprender las rimas de la historia y proteger tu futuro, suscríbete a El Archivo del Capital. El conocimiento es tu única defensa.